Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, y esta conferencia se titula Apacienta a mis ovejas. Y si tuviera un subtítulo, yo le pondría en forma de pregunta: ¿me amas? Juan capítulo 21, voy a dar lectura. Voy a empezar. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar en Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Mas sus discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó esto, que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas, y había ahí peces que acababan de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de ellos, de sus discípulos, se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo a sí mismo, les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a dejarle hasta aquí. Y vemos algo importante que podemos ver aquí de Pedro, de Juan y de todos los que estaban aquí. Jesús se manifiesta a sus discípulos. Estaba Juan, estaba Pedro, ¿y qué estaban haciendo cuando vieron que Jesús no llegaba? Estaban esperándolo, se fueron a trabajar. Fueron a los peces, ¿verdad? Pedro era pescador, pero ellos estaban a la expectativa de que Jesús se iba a presentar ante ellos. Y esto es algo muy importante que necesitamos ver y tomar en cuenta. Siempre ocupados en algo. Cuando dejamos la mente en blanco, algo más la va a ocupar. Si todavía no obtienes respuesta de Dios, de algo que tienes que hacer, mantente ocupado en las cosas que puedes hacer. Pero aquí en este punto, quiero entrar en materia y decir: ¿qué estás dispuesto a renunciar tú para seguir a Jesús? Pedro estaba aquí pescando. Y más adelante vamos a ver cómo Jesús les dice: ¿me amas más que a estos? ¿A quién se refería Jesús entonces? Jesús quiere que lo amemos con tal supremacía que estemos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos. Aquí Jesús estaba en la playa esperando a manifestarse, y los discípulos sabían que era Jesús y no se atrevían a preguntarle. ¿Tú estás dispuesto a abandonar tu profesión para seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto, como Jesús le dice más adelante a Pedro: ¿me amas más que a estos?, señalando a los pescados y tal vez aludiendo a los discípulos que estaban ahí? Pedro, ¿me amas más que al trabajo que estás haciendo, a la obra de tus manos? Esto puede aludir a que los otros también los amaba Pedro. ¿Estás dispuesto a abandonar tu profesión para conocerlo a Él? Y quiero que me acompañen a Mateo 4, verso 19.
Mateo 26, 33, perdón. Pedro dijo así, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí vemos a un Pedro que él era aventado, ¿verdad? Impetuoso. ¿Y qué vemos aquí en este pasaje? Cuando se da cuenta que Jesús estaba a la orilla del mar, es el primero que se avienta al mar. Se despojó de su ropa porque estaba pescando, pero en cuanto vio a Jesús no le importó y se aventó. Estaba como a 90 metros de distancia, se aventó y nadó y llegó. Y aún así, cuando llegaron sus discípulos detrás de él, porque él era al que seguían los discípulos, él llegó y dijo, híjole, tal vez estos se tardan mucho. Voy a agarrar y saco la red y me les adelanto. Él era aventado, pero para su Señor. Él tenía el valor. Y de ahí vemos a un Pedro, lo vamos a ir viendo que él va madurando cada día más. Mateo 26, 33 está diciendo, fíjate, dice así, respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y vamos a ver aquí, regresamos a nuestro contexto, cómo Jesús empieza a tener este juego de palabras con Pedro y le dice, ¿en serio me amas, Pedro? ¿Realmente estás dispuesto a todo por mí, Pedrito? El verso 15 en nuestro contexto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. En la traducción original, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro le respondió y le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿realmente me quieres? Pedro se entristeció aún que le cuestionaran ese amor fraternal, ese amor filial, no un amor ágape. ¿Me amas? Y respondió el Señor, respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo, ¿por qué me preguntas? ¿Acaso dudas de ese amor que yo te estoy mostrando? De cierto te digo, más adelante le dice, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde quiera que ibas. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Las palabras que nos dice hoy el Señor a nosotros, sígueme así como estás. Si tú vienes por primera vez, el Señor quiere lavar tu corazón, quitar las cargas, pero quiere que le sigas. Lo mismo que le dice a Pedro y que nos dice a nosotros, hoy nos está hablando a todos los que lo estamos escuchando. Sígueme. Es una palabra contundente de la cual necesitamos saber que es en imperativo, que es en acción, que es estar dispuesto a abandonar todo lo que Dios te dé. Aquí atrás vemos a un Pedro que estaba dispuesto a hacerlo todo, pero Jesús lo estaba probando porque lo estaba preparando. Jesús sabía, le dice, hijo de Jonás. El Señor sabe tu nombre completo, sabe tu pasado. A Él nada se le escapa. Aquí le estaba llamando por su nombre y por su ascendencia. Y le estaba diciendo, yo sé quién eres, Pedro. Yo sé que me quieres, pero te quiero llevar a más. Y el Señor le dice, apacienta a mis corderos. Apacentar quiere decir estar dispuesto y dedicado a lo que Dios te da. Dedicado a tu servicio, dedicado a tu familia, dedicado a tu matrimonio, dedicado a tu escuela, dedicado a lo que tienes que administrar en estos momentos. Estar dispuesto al cuidado del rebaño. Estar dispuesto aún, lo vamos a ver más adelante. Dice aquí, cuando eras más joven, tú hacías lo que a ti te parecía bien, pero ahora alguien más te ceñirá. El Señor te va a decir, si estás dispuesto a seguirle, a dónde tienes que ir.
El Señor te va a decir todo lo que tienes que hacer. El cristianismo no es como que tengamos una agenda del mes que viene. No es como que tengamos un propósito de 5 años a cumplir. El Señor nos guía. Y Pedro estaba entendiendo su corazón. El Señor le estaba diciendo a Pedro: necesitas entender tu corazón. Estar dispuesto a amarme es darlo todo. No solo querernos, querer a Dios. El Señor no quiere que solo lo queramos. El Señor quiere que lo amemos. Incluye el concepto de alimentar y nutrir a las ovejas también, pastores, líderes, maestros, sin interrupción. Incluye el concepto de dar voluntariamente, no por ganancia deshonesta, la vida a ellos. Acompáñenme a Primera de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo en ese momento y cómo termina después? Primera de Pedro, capítulo 5. Dice la Biblia: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, con ánimo pronto, no como teniendo señorío de ellos, sino como siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aquel que amamos, aquel que esperamos, aquel que es nuestro Señor, dice: vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Es increíble cómo podemos ver en las noticias que el día de ayer personas matándose por una pasión, por una playera de fútbol, por pasiones desordenadas. Y a mí me encanta el fútbol, pero ¿realmente estás dispuesto a dar la vida por Cristo? Aquí en nuestro país, 30 personas muertas ayer en la noche iban por una pasión desordenada. ¿Realmente estarías dispuesto, tú como Pedro, a dar la vida por él? Porque lo vamos a ver aquí, como Pedro en ese momento, él no quería dar la vida por Jesús, así como tú y como yo tal vez podemos estar ahora. No queremos morir porque nos interesa nuestra seguridad. Yo te pregunto algo en esta tarde. ¿Cómo se encuentran los cristianos en Ucrania escuchando bombardeos y alabando al Señor, congregándose, sintiendo paz en su corazón? ¿Cómo realmente estás dispuesto a amar a tu Señor? ¿Estás dispuesto a ir más, así como Pedro? Y vamos a verlo aquí. Dice la Biblia que la corona incorruptible está preparada para nosotros. El deber principal de todo mensajero es anunciar la palabra de Dios en donde quiera que vayamos, en la escuela, en la casa, en la oficina. ¿Qué estamos haciendo? Segunda de Timoteo 4:2, vamos por favor. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón del oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Con toda paciencia y con toda doctrina, prediquemos la palabra de Dios. Jesús, vamos a regresar a nuestro contexto, vamos a ir empezando a desglosar. Jesús empieza a cuestionar el amor de Pedro. ¿Realmente me amas, Pedrito? ¿Realmente me amas, tú que te dices hijo de Dios? Hermano, cuando nosotros aceptamos al Señor, estamos renunciando al mundo. Estás renunciando a tu propia vida. Estás renunciando a tu pecado, llámese como se llame. Estás renunciando a todo aquello para agradar a aquel que te tomó por soldado. La Biblia dice que ahora nosotros vivimos para agradar a Cristo. Ya no vivimos en el mundo, andamos en el mundo, pero ya no estamos en el mundo, ya no pensamos como el mundo, ya no nos adaptamos a la cultura, a la filosofía.
Somos de Cristo. Y aquí Jesús le está diciendo a Pedro, ¿realmente me quieres? El poco amor que dices quererme, lo voy a poner en tela de juicio. ¿Realmente me quieres? No te hablo de amor, te hablo de querer. ¿Realmente me quieres? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, iglesia? ¿Estás dispuesta a ir y entregar tu vida? Pedro, ¿dejarías de ser pescador por seguirme? ¿Dejarías de amar a estos más que les das el ejemplo, más que quieres su bienestar? ¿Dejarías de amarlos menos por seguirme a mí? Jesús cuestiona el amor y todo lo que le ponemos delante de nosotros para ver si es realmente verdadero lo que estamos haciendo. Y sin duda Dios quiere que le amamos cada día más. Y vamos a verlo aquí en el verso 18. De cierto te digo. Una profecía del martirio que Pedro iba a sufrir. Pregunta, ¿Pedro sabía que iba a sufrir? Apenas aquí se le está dando la revelación. El llamado que Jesús nos hace es una vida de total sumisión a Él, dispuestos a dar la vida por amor. Acompáñame a Mateo 10. Dice la palabra de Dios, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que mí, no es digno de mí. Jesús quiere que lo amemos más que los hijos, más que nuestros padres, más que a cualquier persona. Esposo, tu esposa, al que más quieras. Y es la primera vez que Jesús les manifiesta la cruz a sus discípulos. Y el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. Si no estás dispuesto a morir, ni te enlistes en el ejército. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere rescatarte del pecado, de lo que te está conmocionando en tu mente, de esas batallas que tienes en tu mente. Pero quiere que le des su vida. Tu vida te la pide el Señor. El Señor va a poner la agenda. El Señor va a poner los planes, las personas, la iglesia, los hermanos, los estudios, tu hogar. El Señor te va a ir moviendo. No es que le digas a Dios, Señor, dirígeme. Él te está dirigiendo si le sigues. Si sigues a Cristo, Él es el que te está dirigiendo. Dale tu vida a Cristo es renunciar a tus pecados. Siempre que un cristiano sigue a Jesús debe estar preparado y dispuesto a dar su vida. ¿De qué manera lo va a ir haciendo? Todo tiene su tiempo. Y ahora acompáñame por favor a Mateo 16, ahí mismo. Mateo 16 del verso 24. Tomar la cruz de Cristo era el símbolo de muerte, de violencia en ese entonces. El mayor símbolo de muerte que podemos nosotros ver, Dios nos los pone aquí porque era la mayor violencia en ese entonces. El 24 dice así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. La muerte del Señor, mis hermanos, Pedro lo llegó a experimentar, amigos que nos visitan, que nos ven a través de las redes sociales, trae gloria y alabanza. ¿Qué es a lo que le estás dando tu vida? ¿Qué es a lo que le estás dedicando tiempo? ¿Al pecado? Aléjate del pecado. El pecado es peor que una bomba de las rusas. Y damos gloria a Dios porque hemos visto en las noticias que muchas bombas no han detonado en zonas residenciales. Gracias a Dios. ¿Realmente podrías alabar a Dios en esa condición? Podemos ver en las noticias, no sé si las has visto,
Se reunió el presidente ruso y el presidente de Francia. El presidente francés le dice al ruso, fíjate qué magnitud de dar la vida. ¿Estarías dispuesto tú a eso? A eso es a lo que te quiero enseñar. Le dice el presidente francés, detente por favor, no sigas más. Le dice el presidente ruso, no, detente tú, porque si tú atacas yo no me voy a detener. Y está profetizado en la Biblia que Rusia va a invadir Israel. ¿Quién va a parar a Rusia? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué te estás preocupando? ¿Qué nos estamos preocupando ahora? Dice la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esos son los tiempos. Estamos esperando otro temblor, otro terremoto, un tsunami. ¿Qué estamos esperando? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Claro que es difícil y esto es algo enorme, lo que yo te estoy manifestando, lo que el Señor nos está hablando. Seguir a Cristo es difícil, seguir a Cristo te va a costar tu vida. Seguir a Cristo vas a tener que renunciar a lo que amas. Y en medida que lo hagas, el Señor te va a ir probando. Abraham renunció a su hijo y no le fue quitado, pero fue probado. Vas a tener pruebas, vas a tener tribulación, pero no padezcas como malhechor, sino glorifica a Dios. Porque esto trae aprobación delante de los ojos de Dios. No padezcas como homicida, ni entremetiéndote en lo ajeno, sino más bien siendo sobrios, velando, orando. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Pregunta, cuando estés delante de la presencia de Dios, ¿qué le podrás dar a Dios para que te dé la salvación? Si no lo hiciste aquí, no se va a poder negociar en ese momento. Ahora es el tiempo en el cual le debes de dar tu vida a Cristo. ¿Tu vida ha sido un papalote? ¿No te importa lo que sientan los demás? ¿No te importa a quién le haces daño? Todo trae consecuencias. Lo que siembras, cosechas. Es momento de seguir a Jesús. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para ir y predicar a Cristo? Para ir y consolar. Y si tú te crees espiritual, restaura con mansedumbre. Restaura. Es el momento de que le entregues tu vida a Cristo. El Señor te está diciendo, ¿me amas de verdad? ¿Quieres amarme? ¿Quieres conocerme? Entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Lo que estás haciendo está mal. Lo que estás practicando está mal. Delante de los ojos de Dios. Aquí está la palabra, la cual da testimonio de eso. No es el predicador, es Dios hablándonos, usando aún las piedras. Se levantarían. Varones, líderes, levantémonos, maestros, a predicar este hermoso y más aún a vivirlo y a ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Renuncia a tus pecados. Ahí en Mateo 16, 24, 26 dice, ¿qué vas a aprovechar ganando el mundo? Teniendo todo lo que tú quieras tener, si vas a perder tu alma. Segunda de Pedro 1, 12, 15. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cómo terminó Pedro después de esta confrontación? Segunda de Pedro capítulo 1, verso 12. Pedro, después de muchos años de seguir al Señor, puede alentar a la iglesia y dice así: por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que tanto estoy en el cuerpo en despertaros con amonestación, con ánimo, sabiendo que en breve debo abandonar mi cuerpo. Pedro sabía que iba a morir. Pedro entendió que el Señor le estaba profetizando que iba a dar su vida por él. Y le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Me amas de verdad, Pedrito? Primera de Pedro 4, ahí mismo, el capítulo 4,
Primera de Pedro. Si vosotros sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, muchos te van a perseguir, pero por nosotros glorificamos a Dios. El Espíritu del Señor reposa en ti y en mí, si eres de Cristo. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Qué hermoso es saber que cuando hay tribulación, que cuando hay necesidad, cuando estás cansado, cuando ya no entiendes las cosas, saber que dentro de nosotros hay un consolador, algo que nos puede consolar, algo que nos puede animar, algo que nos puede impulsar a seguir. Es importante, es necesario recordar. Dice Pedro, yo los animo, yo los amonesto a que sigamos. Les recordaré una y otra vez, y aún desde cuando yo me vaya, me encargaré de que se les siga recordando. Qué trabajo de Pedro. Estaba haciendo discípulos, estaba haciendo líderes, maestros. Y dice aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Bendita misericordia, mis hermanos, que estamos aquí y que Dios nos da el privilegio de servirle, de conocerle, de congregarnos. Es un privilegio congregarnos. Dios nos libre de abandonar la iglesia del Señor. Dale tu vida a Cristo. La muerte del Señor trae gloria y trae alabanza a Cristo. Es algo importante que nosotros podamos decir, Señor, yo te quiero entregar mi vida. ¿Qué nos tiene tan ocupados y tan cansados? ¿Qué nos tiene tan agobiados en nuestra mente? ¿No le estamos dando el tiempo a Dios necesario? ¿No le estamos dando nuestros primeros días, nuestras primeras horas en el día? ¿No le estamos dando oración al Señor? ¿Con qué nos estamos llenando? ¿Con noticias? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿De verdad queremos que el Señor nos discipline para que realmente vengamos a los pies de Cristo? Dura cosa es estar en las manos de un Dios. Levántate, varón, levántate, ponte a servir, regresa. El Señor les dice, ni yo te condeno. ¿Has pecado? Vuelve, no peques más. Trabaja en tu error, trabaja en tu proceso, ni yo te condeno. No vuelves a pecar. Si el Señor cuida de las aves, si el Señor tiene cuidado de las aves que podemos ver ahí, de las palomas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Podrías decir en este momento, iglesia, y te animo a que tú puedas decir, ¿amas a Cristo más que hace un año? ¿Estás amando a tu Señor más que aún hace un año? Podrías decir, hoy te amo más que hace un año, más que una semana, más de lo que te amé antes, ahora te amo. ¿Hay algo que te impide amar al Señor? Dile de verdad, haz una oración honesta delante de Dios. No te he amado como tú te lo esperas de mí. El Señor nos exige, el Señor exige de nosotros amor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Venir a Cristo es enorme, trae exigencias, claro que sí las hay. Pedro, Jesús estaba enseñando a Pedro a entender su corazón. Ven a mí, que no te importe, sígueme, son las palabras más contundentes que el Señor nos dice hoy y que necesitamos obedecer para vivir en la plenitud del Señor. Ven y sígueme. No te está preguntando qué te va a dar, que te va a dar un cheque en blanco, te va a dar un portafolio, te va a dar una casa. Te está diciendo, sígueme, sígueme. El Señor te dice, sigue a Cristo. Es importante que no tomemos a la ligera esto. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos sintamos cansados? ¿En dónde está nuestra fuerza? ¿En dónde está nuestra fortaleza? ¿En dónde está nuestro refugio? ¿En dónde está nuestro amparo?
nuestra torre fuerte, si hemos tomado malas decisiones, hay perdón en Cristo Jesús. Hay misericordia, hay gracia. Ahí está el Señor en su trono esperando a que vayamos humildemente para arrepentirnos de nuestros pecados. Él está esperando que podamos disfrutar de su gracia. Él está anhelando que podamos arrepentirnos. El arrepentimiento no es cuando tú y yo queremos. El arrepentimiento Dios lo pone en un momento preciso y te da la fuerza y te da la convicción de que somos pecadores, para que tú te arrepientas y le digas: Señor, yo he estado mal de ti. La Biblia dice que el destino del impío es el infierno. Y el Señor te habla hoy porque Él te ama, porque Él dio a su Hijo por ti en una cruz, murió por tus pecados y mis pecados, y te dice: ven a mí, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. No hay descanso fuera de Cristo, no hay descanso en las mujeres, no hay descanso en el pecado, en la pornografía, no hay descanso en el adulterio, no hay descanso en el amor al dinero, no hay descanso en el poder de este mundo, del príncipe de las tinieblas. En la única persona que hay descanso es en Cristo Jesús. Y Él está en una cruz para ti en este momento, para que te arrepientas, para que te quebrantes tu alma delante de Él y para que puedas decirle: Señor, necesito de ti. Necesito de un Salvador. Tú eres aquel que ha muerto en la cruz por mí. Has perdonado mis pecados y aún te va a ayudar para tus debilidades, para que puedas levantarte, para que puedas vivir una vida justa delante de Él, una vida decorosa, una vida plena, una vida que puedas disfrutar las bendiciones de Dios. El Señor quiere tu felicidad más que cualquier persona en esta tierra. El Señor quiere que vivas pleno. El Señor quiere que lo ames. Pero ¿cómo lo vas a poder amar si no lo conoces? Nadie puede amar a alguien que no conoce. Por eso el Señor te dice hoy: sígueme. Toma la decisión. Sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro no amaba a Cristo y se entristeció fuertemente y le dijo: Señor, tú eres omnisciente, ¿por qué me estás preguntando? Me entristezco. ¿Qué? No entiendo lo que está pasando en mi vida. Él quiere que entendamos o que sepamos que nuestro corazón, muchas veces no vamos a lograr entenderlo, pero si nuestro corazón no nos reprende, mayor confianza tenemos en Dios y Él te dice: sígueme, sígueme. El Señor está esperando que le digas sí. Haz una oración honesta y Él no dice cómo lo vas a lograr. Él no dice que te va a dar un plan de 5 años. Él no dice que te va a dar un portafolio de cheques, de dólares, y te va a decir cómo lo vas a lograr. Él no te dice eso, ni te lo va a dar para que le sigas. Solo Jesús sabe lo que tenemos y que estés dispuesto a seguirlo día tras día. Hermano, ¿has renunciado al mundo? ¿Has renunciado al poder de las tinieblas? Ahora vas a estar con los pocos. Dice la Biblia que el reino de los cielos se entra por la puerta estrecha. Ahora vas a estar con los pocos, con los locos por Jesús. No con los muchos, no con el mundo, no con la mayoría, no con donde hay más votos, no donde hay más dinero, sino con los pocos, ahí donde se entra en la puerta estrecha. Seguir a Jesús significa estar rendido a Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Esto es lo que Jesús dice a Pedro: sígueme, levántate. Pero ¿qué va a pasar con Juan? ¿Qué va a pasar con Jacobo? ¿Qué te importa? Sígueme tú. ¿Los amas de verdad a ellos también? No te preocupes. Si a ti te apaciento, también a ellos los voy a apacentar. ¿A ti qué? Sígueme. ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Eres apasionado por Jesús, hermano? ¿O por qué vienes? ¿Se te ha hecho una religión, un rito? Venir aquí, servir, vas, cantas las manos. Eso no es seguir a Jesús.
Eso es una religión y el mundo está lleno de esos. Hay más de 5,000 religiones en el mundo. Eso es ser un cristiano, un pequeño Cristo. Que empecemos a hablar como Cristo, que empecemos a ser como Cristo. Y Él nos dice, sígueme, estás siguiendo a Cristo. ¿Realmente eres apasionado por Jesús? El Señor te va a dar dominio propio, te va a dar mansedumbre, te va a dar templanza. Síguelo, ámalo a Él. Ámalo a Él. Renuncia al mundo. No ames más a otra cosa más que a Cristo Jesús. Él te promete vida eterna. Él te promete que un día va a haber tiempos de refrigerio y ese tiempo puede ser hoy, en donde tu espíritu puede renunciar, puede terminar con esa carga que llevas, con esa carga que no puedes llevar, con esa carga que te impide seguir a Jesús. Jesús dijo, ligera es mi carga. Venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ven a Jesús. Estamos viviendo tiempos terribles, mundialmente hablando. Y en tu casa ni se diga, en nuestros hogares. Jesús vino a traer división, pero aún así lo tenemos que seguir. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus cargas en esta tarde, darle tu vida a Cristo Jesús? No aguantas más. El hombre no fue hecho para aguantar el pecado. El hombre fue hecho para adorar a Dios. El hombre fue hecho para conocer al Señor, para depender de Dios, para vivir ligero, para soltar el equipaje, para escuchar su propósito y su llamado que el Señor nos da y nos va a mostrar día con día. No esperes ver ángeles, no esperes sentirlo. Sígueme, toma una decisión. Tienes que darlo todo. Firmarías, es como firmar un cheque en blanco, donde tú dices, me comprometo a seguirte, pase lo que pase. Si Él está comprometido en perdonarte, ¿tú no le darías tu vida? Aquel que te ama, aquel que ha dado la vida por ti, porque sabía que hoy lo ibas a estar necesitando. Él está esperando, con brazos de amor te está esperando. Él no quiere juzgarte ni culparte más adelante en el juicio del trono blanco. Él quiere que te arrepientas. Él quiere que vengas a Él, que olvides. Dice la Biblia que Dios olvida los pecados en el fondo del mar y que el que está en Cristo, nueva criatura es. Si nos estás viendo, si nos estás escuchando, ven a Jesús. Mi deseo es que puedas decir, estoy amando a Cristo, iglesia, más que lo hice hace un año. Estoy amando a Cristo más que cualquier otro momento de mi vida, porque nadie ama a Dios sin que Él nos ame primero a nosotros. Él nos amó primero, por eso nosotros podemos amarlo a Él, por eso nosotros podemos darle a Él, por eso nosotros podemos servirlo a Él, porque Él nos ama primero a nosotros, porque Él está dispuesto a seguir dándonos y dándonos aún que no podamos. Una y otra vez, una y otra vez, Él nos levanta, Él nos rescata, Él nos anima, Él nos impulsa, Él nos abraza. Es Cristo, es el Rey del universo, Él conoce tu vida, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él sabe todo de ti y aún así te dice hoy, no te condeno, no peques más, ven. Sígueme, renuncia a lo que te hace tropezar, renuncia a practicar el pecado, renuncia, Él lo va a hacer, Él te va a dar la fuerza para que venzas el mal,
Él te va a dar la fuerza para que puedas amarlo, para que puedas corresponder a su amor. Él te va a dar el ánimo, la fe. Él va a echar fuera todo temor. Él va a echar fuera a ese pensamiento que te culpa, que te trae vergüenza, que te señala. Él lo va a echar fuera. No hay más. Nadie más lo puede hacer. Ningún santo, lo que tú me digas, ni los brujos lo pueden hacer. Vas a acarrear más condenación. Elimina todos esos pensamientos. Renuncia al pecado, renuncia a Satanás, renuncia a esos poderes de las tinieblas que aún tú no sabes que tienes. Renuncia a eso, renuncia al pecado y Cristo te mostrará cómo puedes ser libre en Cristo Jesús, cómo puedes estar en plenitud. Yo sé que estás luchando con el pecado. No estás solo. No eres el único que está luchando en contra del pecado. Es mejor estar en la puerta estrecha, con la familia. Es mejor estar con los pocos, no con la mayoría. Acompáñame al Salmo 51. Realmente, ¿qué actitud, qué le tengo que decir a Dios? Si quiero, si estoy esperando darle sí a Dios, ¿qué le tengo que decir a mi Señor, a mi Salvador? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer de ahora en adelante? No lo sé, pero aquí podemos ver en la Biblia la actitud de un hombre que se sabía pecador, pero también sabía que tenía un Dios grande en misericordia y que no se dejó contaminar ni vencer por el pecado, ni por la culpa, ni por la vergüenza. El Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y eso es algo maravilloso. El Señor, en el momento que tú decides seguirlo, esconde tu rostro. Esconde su rostro de tus pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios lo puede hacer. Dios puede crear en ti un corazón limpio, aunque no lo creas, aunque estés cansado, aunque estés trabajado. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí. Si tú quieres arrepentirte, decirle: Jesús, toma mi vida, porque mi vida no vale nada. Mi vida ha sido un martirio, de derrota en derrota. Nada me sale bien. Jesús está llamando. Jesús te está llamando y te está diciendo: solo yo puedo levantar tu vida. Solo yo puedo conquistar tu corazón. Solo yo puedo mostrarte lo que es el amor. Buscas amor, buscas compañía. Jesús es amor, Dios es amor. Buscas una familia. Jesús es tu Padre, es tu hermano. Él está contigo en la batalla. Él está contigo ahí en la prueba, en la tentación. Ahí está esperando que diga: Señor, ya basta. Basta del pecado. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y te puedo guiar con esta oración. Si quieres ponerte a cuentas con el Señor, darle tu vida, le puedes decir al Señor Jesús, así como hemos escuchado este salmo, como hemos visto estas palabras, dile así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto. Quiero sentir tu gozo, Señor. Quiero creer en tu salvación. Si yo creo, tú me puedes permitir sentir tu gozo, pero necesito creer en ti, Jesús. Ten piedad de mí, Señor. He sido un pecador. Quiero seguirte, pero no sé cómo. Me han lastimado muchas personas. Este mundo ha sido cruel conmigo desde que me recibió mi madre. He sufrido abandono, rechazo. Me he enojado. He tenido ira en mi corazón por las injusticias que he vivido. Pero el día de hoy he comprendido que tú no quieres que siga sufriendo. El día de hoy he comprendido que tú quieres abrazarme, que tú quieres mostrarme quién eres, que tú quieres restaurar mi vida, restaurar mi familia, restaurar mi relación, restaurar mi trabajo, mi economía. Tú quieres todo lo bueno para mí, Jesús. Te quiero seguir. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Acepto que tú moriste en una cruz por mis pecados y que aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. Quiero tiempos de refrigerio, Señor. Quiero tiempo de remanso, que pueda disfrutar un atardecer, que pueda disfrutar de una mañana, de mi familia, que pueda disfrutar lo que tú me das, Señor, un plato de comida, un vaso de agua, sin prisas, sin preocupaciones, que pueda ver el dolor de los demás sin compadecerme de ellos, que pueda dar la milla extra, porque eso es seguirte, Jesús. Dar la milla extra, así como Pedro, que él era aventado y se despojó de sus ropas y era entregado para lo que hacía, pero cuando vio a su Señor, se aventó en pos de él, porque él sabía que era el único que podía salvarle. Dale todo a Jesús. Entrégale todo. No te vas a arrepentir de esta decisión que acabas de tomar, de seguir a Jesús. Toma tu cruz ahora. Él lo va a hacer. Su carga es ligera. Necesitamos morir a nosotros mismos día tras día. Confío en ti, Jesús. Te entrego mi casa, mi trabajo. Te entrego mi vida, mi cuerpo. Señor, límpiame porque he degradado mi cuerpo, mi mente. Me he vendido. Perdóname, Jesús, por coquetear con el pecado. Perdóname, Jesús, porque eso me trajo dolor a mi vida. Sáname, Señor. Quiero que mi vida sea útil y con propósito. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.